En esta oportunidad les traje el tema del impacto de la Ley 30364 en el ámbito penal y procesal penal. La Ley 30364 es la ley que se crea para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Para empezar, vamos a señalar en principio unos pequeños antecedentes, qué es lo que define la Corte Suprema mediante acuerdos plenarios de nuestro país y las normas internacionales respecto a lo que es la violencia contra la mujer, respecto a los enfoques, rompimiento de estereotipos de género y principios que están establecidos en la norma. Todo ello es relevante para que podamos entender la importancia de la Ley 3364 y por qué se da el cambio en el ámbito penal y procesal penal. Porque hay modificaciones respecto a lo que es el ámbito penal y procesal penal. Teniendo en cuenta ello, vamos a empezar con los antecedentes. En 1879 se decide crear la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, con la única finalidad de buscar y asegurar la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Ya en 1994, la Convención Belén do Pará define en qué consiste la violencia contra las mujeres y establece el derecho de las mujeres a vivir en una vida libre de violencia. Gracias a la Convención Belén do Pará, en nuestro país se crea la Ley 3364 y su reglamento. Entonces, en el año 2015 es que la Ley 3364 define términos básicos relacionados a la violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar. De la misma manera, en el año 2018, mediante un decreto supremo 1368, es que se crea el Sistema Integrado y Especializado de Justicia, justamente para la protección, sanción de la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. ¿Por qué razón se crea la Ley 3364 en nuestro país? Para poder equipararnos a lo que ordenaba la Convención Belén do Pará, el que fue creado por la OEA, del cual somos parte. Entonces, el Perú forma parte de la Convención Belén do Pará en 1996, razón por la cual es que la Convención Belén do Pará se crea para la tutela jurisdiccional efectiva que debe otorgar el Poder Judicial a las víctimas de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Ahora bien, la creación de esta ley 3364, ¿cuál es la finalidad? ¿Por qué se crea en nuestro país? Si bien es cierto, esta ley se crea para equipararnos con la orden que daba la Convención Belén do Pará, las únicas finalidades era para prevenir, sancionar y erradicar toda forma de violencia contra la mujer por su condición de tales. Más adelante vamos a definir qué se entiende por su condición de tales. Y efectivamente, para poder prevenir, sancionar y erradicar de toda forma de violencia a los integrantes del grupo familiar. Es así que en nuestro país, ya posteriormente, en el año 2019, se crea el Acuerdo Plenario 9-2019 y que en el Fundamento 20 establece, ¿no?, sobre qué se entiende la violencia contra la mujer por su condición de tal y señala de que es la perpetrada por el agente
contra la mujer a causa de imposición de estereotipos de género, dentro de las características de subordinación y dominación. Entonces, aquí nos está hablando de estereotipos de género impuestas por la sociedad. Entonces, debemos definir a qué se refiere la Corte Suprema cuando señala estereotipos de género. Ya la Corte Suprema de nuestro país ha establecido claramente en la Casación 851-2018 en el fundamento 7.3. Señala que los estereotipos de género son reglas o ideas impuestas a las mujeres. Y además señala de que la mujer es la posesión del varón. La mujer es un objeto sexual. La mujer debe ser sumisa, la mujer debe ser femenina, etc. Esa es la relación que se establece en esta Casación 851 de 2018 PUNO. Hace una relación de estereotipos de género que a lo largo del tiempo en nuestro país la sociedad habría impuesto a la mujer estos estereotipos de género. De igual manera, en el Acuerdo Plenario 9-2019, en el Fundamento 20, señala que un estereotipo de género es que lo masculino subordina a lo femenino, cuando la mujer está subordinada a un varón. Entonces, sabemos que el delito de feminicidio está establecido en el artículo 108b del Código Penal. Entonces, señala de que este tipo de delitos se cometerá contra la mujer cuando se rompe un estereotipo de género y por ello es asesinada. Eso lo establece el recurso de nulidad 453-2019. De igual manera, la Corte Suprema establece en el Acuerdo Plenario 9-2019 en el Fundamento 20 y señala que es una manifestación de discriminación que impide a la mujer de gozar de sus derechos, el cual también está establecido en el reglamento de la Ley 30364. Entonces, eso es lo que podemos entender respecto al elemento por su condición de tal. Cuando la norma dice que se crea esta ley para poder prevenir, sancionar y erradicar todo tipo de violencia contra la mujer por su condición de tal. Entonces, podemos señalar un ejemplo, un estereotipo de género. La mujer es un objeto sexual, más la mujer rompe ese estereotipo de género. María se niega a tener relaciones sexuales con Luis, quien es su pareja. Y como resultado, al negarse a tener relaciones sexuales, que es un estereotipo de género impuesta por la sociedad, que María es un objeto sexual, entonces, ¿qué nos da como resultado? María es asesinada por romper ese estereotipo de género. Luis no soporta que María se niegue a tener relaciones con él y la asesina. Entonces, ahí es cuando estaríamos frente a un delito de feminicidio, que estaría dentro de la violencia contra la mujer por su condición de tal, por la discriminación de género. Ahora bien, también es importante que podamos señalar de que dentro de la ley 30.364 también se encuentran principios y enfoques. Estos principios y enfoques van a servir para que los que administran justicia, el Ministerio Público, el Poder Judicial, puedan entender
¿Cuándo es que nos encontramos frente a un delito consumado, violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar? Para eso nos va a servir para direccionarnos a poder entender si realmente nos encontramos frente a delitos protegidos con la ley 30364 y dentro de la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Por ejemplo, si yo hace un rato señalé el delito de feminicidio, resulta de que María fallece en condiciones de que con su pareja estaba jugando y en una de esas su pareja le empuja con fuerza y se golpea la cabeza y de pronto ella pierde la vida. En ese caso, su pareja es denunciado por el delito de feminicidio. Pero ¿estaremos frente a un delito de feminicidio o estaremos frente a un delito de homicidio? Justamente para que pueda el operador que administra justicia entender si efectivamente nos encontramos frente al delito de feminicidio o homicidio, tiene que tener conocimiento respecto a los principios y los enfoques. Entonces, hemos señalado que el delito de feminicidio es cuando hay un rompimiento de un estereotipo de género impuesta por la sociedad. Pero si se da como en el ejemplo que puse, que de casualidad no le empuja mientras estaban jugando, evidentemente ahí no nos encontramos frente a un delito de feminicidio. Efectivamente hay una pérdida de vida, pero estaríamos frente al delito de homicidio. Entonces, para poder ubicarnos y entender en qué ocasiones efectivamente se consuma el delito de feminicidio, por ejemplo, tenemos que tener conocimiento de los principios y de los enfoques que establece la norma y su reglamento. Dentro de esos principios, la ley señala la igualdad y no discriminación, el principio de interés superior del niño, el principio de debida diligencia, el principio de atención, inmediación y oportuna, sencillez y oralidad y el principio de razonabilidad y proporcionalidad. Cuando nos señala el principio de igualdad y no discriminación, se refiere a la igualdad entre hombres y mujeres, ya sea en el ámbito laboral, social o familiar. Cuando nos señala el interés superior del niño, definitivamente nos está diciendo que cada institución debe hacer prevalecer el interés superior del niño ante todo. Y la debida diligencia. Se debe adoptar todas las políticas referentes a prevenir, sancionar e erradicar la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, como lo ha señalado la Convención Belén do Pará y entre otras normas internacionales que ya existen en la actualidad. Atención inmediata y oportuna. ¿Por qué? Con la finalidad de poder salvaguardar de que la situación se agrave. Si una persona interpone una denuncia por violencia psicológica o física, uno va a someterse a un proceso especial con la finalidad de que en este caso se pueda hacer prevalecer la vida, porque se podría agravar la situación. Pero evidentemente eso depende de cada caso. Para ello también el principio de razonabilidad y proporcionalidad. Si nos está diciendo también que evidentemente no todos los casos son iguales y no todos los casos tienen que ser ciertas. Entonces, los operadores de justicia van a tener que evaluar y actuar proporcionalmente de acuerdo al hecho. Sencillez y oralidad, con la finalidad de que las cosas sean más céleres, más rápidas y de entendimiento de todas las partes. De igual manera, cuando hablamos de los enfoques de la ley, los enfoques, como ya señalé, están direccionadas
a poder identificar cuando estamos frente a un delito de violencia contra la mujer por su condición de tal y de los integrantes del grupo familiar. De acuerdo a eso, estableceremos la tipificación que corresponda y se aplicará el procedimiento establecido. Tenemos como el enfoque que la ley señala el enfoque de género, el enfoque de integralidad, el enfoque de generacional, el enfoque interseccionalidad, enfoque de interculturalidad y el enfoque de derechos humanos, siempre haciendo prevalecer la dignidad humana. Estos enfoques implican reconocer que hay desigualdad entre hombres y mujeres y que ello obviamente debemos cambiar conforme lo señala el acuerdo plenario. No lo señalo yo, lo señaló ya la Corte Suprema de nuestro país. Ha reconocido que efectivamente hay desigualdad entre hombres y mujeres. Por ello, es la finalidad de la Ley 3364 de poder equiparar los derechos entre hombres y mujeres. Además, estos enfoques implican examinar el acceso a los derechos básicos entre hombres y mujeres por igualdad e evaluar el impacto de la desigualdad entre hombres y mujeres. Ello implica el enfoque de género para el diseño de estrategias de intervención orientadas al logro de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, conforme lo establece la Ley 3364 en el artículo 3.1. Además, también debemos señalar de que cuál es la definición que da la ley respecto a violencia contra la mujer. Define como que es cualquier acción, conducta que le causa muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico por su condición de tales. Y para eso, para poder entender, hemos señalado que se entendía por su condición de tal, por la imposición de estereotipos de género. De igual manera, la violencia contra los integrantes del grupo familiar señala que se tiene especial consideración con los niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad. Ahora bien, el impacto de la Ley 3364 en el ámbito penal y procesal penal. Cuando señalamos de que gracias a la Ley 3364 hay creación y modificación de tipos penales. ¿Qué quiere decir? Que los artículos que definen o señalan los delitos, algunos de ellos fueron modificados gracias a la creación de la Ley 3364. En algunos las penas se han agravado. Entonces, no suficiente con ello, en el ámbito procesal penal de igual manera. Hubo modificaciones de normas procesales. Además, la creación de proceso especial, que es el proceso de tutela especial y el proceso de sanción. O díganme ustedes si alguna vez una víctima de un delito de estafa, falsedad ideológica o de robo, hurto u otros delitos se han sometido a la protección de la víctima. ¿Hemos tenido alguna vez un proceso especial para poder someter a la protección de las víctimas en ese tipo de delitos? Nunca. Es la primera vez que se crea este proceso especial, independientemente de la investigación penal y procesal. Entonces, de este proceso especial se va a encargar el juzgado de familia, que vamos a señalar más adelante en qué consiste. Ahora bien,
¿Cuáles son los tipos de violencia que se pueden denunciar bajo la ley 3364? La ley señala de que delitos contra la vida y la salud, como por ejemplo violencia física, psicológica, tenemos lo que es delitos patrimoniales, tenemos delitos contra la libertad, como violación sexual, contra la dignidad humana, trata de personas y explotación, entre otros. También es importante que podamos señalar quiénes pueden denunciar este tipo de delitos. Puede ser cualquier persona que conozca de los hechos de violencia. No necesariamente tiene que tener relación familiar. Puede ser también que tome conocimiento la Defensoría del Pueblo y puede realizar la denuncia. También, por supuesto, la persona agraviada. El niño o la niña o adolescente agraviada podrá denunciar los hechos de violencia sin presencia de una persona adulta, cosa que en otro tipo de delitos necesariamente nos piden la presencia de una persona adulta. Entonces, esto también es algo que se ha modificado y que en la actualidad para este tipo de delitos están activadas. Ahora bien, empezamos con una denuncia escrita, verbal o mediante tecnológico, que en la actualidad, por la época de COVID-19 y por la coyuntura y la situación en que nos encontramos, también se activaron las denuncias mediante tecnológico. ¿Y cómo iniciamos la denuncia? La denuncia puede ir directamente ante una comisaría y que un policía va a tomar nuestra denuncia. También podemos ir directamente ante las fiscalías penales o de familia. Entonces, en el caso de que tome la denuncia la policía, dependiendo de la gravedad, dentro de las 24 horas remite lo actuado al juzgado de familia para que se pueda dictar las medidas de protección, justamente lo que hablábamos, para evitar que se agrave la situación. Si en caso se pone la denuncia en las fiscalías de turno, penales o de familia, en ese caso las fiscalías penales o de familia remiten también dentro de las 24 horas lo actuado al juzgado de familia. ¿Para qué? Para que también pueda emitir su medida de protección. Y el juzgado de familia va a citar a una audiencia. En caso de riesgo leve, moderado, va a depender del tipo de caso, de que sea dentro de las 48 horas o 24 horas. En caso de riesgo indeterminado, dice la norma, resuelve el caso en 72 horas. Una vez emitido la medida de protección, se remite a las fiscalías penales para que continúen con la investigación preliminar. Entonces, esta ley 3364 viene a modificar las normas del Código Penal y Procesal Penal. En este caso, empecemos con el Código Penal. El artículo 377 del Código Penal, segundo párrafo, señala de que la omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales. En caso de omisión y rehusamiento o demora, señala de que van a ser sancionados penalmente. El artículo 378 del Código Penal, en el tercer párrafo, señala la denegación o deficiente apoyo policial, también será sancionado penalmente. Y de la misma manera, el artículo 368, el que sanciona el delito de desobediencia y resistencia a la autoridad. Este artículo señalaba que la pena era no mayor de 6 años, pero con la ley 3862 se modifica, pero de manera grave, y señala de que quien no cumple las medidas de protección, porque una medida de protección que implica de que no te puedas acercar a la víctima,
no puedes acosarla, no puedes llamarla. Entonces, en el caso de que lo hagas, rompas esa medida de protección, de apartamiento y alejamiento que señala toda resolución de medida de protección, entonces habrás cometido el delito de desobediencia y resistencia a la autoridad. Pero bajo la ley 3364, la pena será no menor de 5 años ni mayor de 8 años de pena privativa de la libertad. eso es gravísimo. No solamente eres investigado por el delito de violencia física, psicológica, que también son delitos sancionados con penas privativas de la libertad, donde no existe conciliación y las penas son efectivas. No hay suspensión de pena si es menos de 4 años la sanción. Así sea 1 año, 2 años, igual una persona bajo esta ley, conforme señala el Código Penal, vas a ser sentenciado a pena privativa de la libertad efectiva. Es así que también se modifica el artículo respecto a los delitos de lesiones. Artículo 121b, 122 y 122b. Respecto al delito de feminicidio, artículo 108b, artículo 176a, tocamientos o actos de connotación sexual. Artículo 170, 171, 172, 173, 173A, 174 y 177 respecto a la libertad en la modalidad de violación sexual, ya sea de menor o dependiendo de lo que señale la norma. Estos artículos se han agravado en algunos de los delitos, pero como vemos, son artículos que tienen sanciones altísimas y todos tienen pena privativa de la libertad efectivas y llegan hasta cadena perpetua. 35 años de pena privativa de la libertad o cadena perpetua. Entonces, el impacto de esta ley 3364 para el Código Sustantivo ha sido bastante relevante y evidentemente también nos sorprende la pena es tan dura en este tipo de delitos. Asimismo, también se ha establecido y modificado respecto al delito de agresiones. Faltas como, por ejemplo, maltrato en el artículo 442. Faltas dolosas de lesiones, artículo 441. Artículo 122, supuestos agravados, lesiones dolosas graves, más de 30 días de asistencia médica o daño psíquico grave, afectación psicológica significativa. Anteriormente era mayor a 30 días de asistencia médica. Miren, en la actualidad se ha recortado solamente a 20 días. Si una persona que interpone una denuncia por violencia física y pasa por médico legista y le dan 20 días de asistencia médica, estamos dentro de lesiones dolosas graves. Entonces, es evidente el impacto que ha tenido en el ámbito penal la ley 3364 respecto a los delitos relacionados a la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Entonces, debemos señalar que las lesiones graves que establece el artículo 121 agrava con el artículo 121b y establece las lesiones graves por violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. De igual manera, respecto a lesiones leves, el agravante señala si la víctima es mujer y es lesionada por su condición de tal respecto a las agresiones.
el que de cualquier modo cause lesiones corporales o afectaciones psicológicas a una mujer por su condición de tal o a los integrantes del grupo familiar. El delito de feminicidio, que en la actualidad podemos establecer claramente cuando nos encontramos frente al delito de feminicidio. Este delito ha sido bastante discutido en el ámbito jurídico de nuestro país, pero ahora claramente se puede entender porque la Corte Suprema ha establecido de manera correcta. Entonces, podemos entender de que no hay discriminación a los derechos del varón, no hay desigualdad de trato, sino que aquí lo que ha habido por muchos tiempo es que hubo estereotipos de género que ha sido impuesta por esta sociedad. La discriminación hacia la mujer, impuestas, que la mujer es sumisa, que debe ser la mujer sujeto sexual, que la mujer no puede terminar una relación, que la mujer termina una relación no puede iniciar otra, entre otros. Si lo hace, recibe el castigo y hasta podría ser asesinada. Entonces, claramente se puede entender a qué se refieren este tipo de delitos, que entendemos por su condición de tal, y cuando estamos frente a un rompimiento de estereotipo de género para que se consuma este tipo de delitos. De igual manera, los tocamientos, actos de connotación sexual, ha cambiado radicalmente. También se han creado otros artículos, otros delitos relacionados con tocamientos y actos de connotación sexual. El agravante 176A, tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos en agravio de menores. La violación sexual, artículo 170. Cuando hablamos de la violación de persona en incapacidad de dar su consentimiento, ¿a qué nos referimos? Nos estamos refiriendo de que el que tiene acceso carnal con una persona conociendo que está impedida de dar su libre consentimiento. ¿Cuándo estaríamos dentro de eso? Cuando una persona, por ejemplo, está alcoholizada, bajo los efectos del alcohol o la droga, y muy fácilmente se puede acreditar de que estaba bajo esos efectos con un dosaje etílico, prueba para drogas. Y entonces una persona bajo ese contexto no está apto para dar su consentimiento. Y evidentemente si señala de que han agredido sexualmente en la actualidad es delito y la pena va hasta los 26 años. O la violación de persona en estado de inconsciencia. El que tiene acceso carnal con una persona después de haberlo puesto en estado de inconsciencia. Alguien que le puso una pastilla. No está con sus 5 sentidos como para dar su decisión de querer tener relaciones sexuales. Violación de persona bajo autoridad o vigilancia. Violación sexual mediante engaño. Entonces, en el ámbito penal también podemos señalar de que hubo cambios, modificaciones y creaciones de artículos. Anteriormente teníamos el artículo 173A, el cual se modificó, pero se crearon otros artículos, como hemos visto, y las penas también se han modificado. Mayormente se han agravado. Teniendo en cuenta ello, también es importante ahora señalar a qué nos referimos cuando señalamos que tuvo un impacto en el ámbito procesal penal. Le señalé hace un rato de que había un proceso especial que no existía para ningún otro delito. Este era el proceso de tutela especial nunca antes vista, en donde primero te concentras en la víctima y sigue todo una línea de procesos a otorgar lo que es la medida de protección hacia la víctima. Una vez culminada con ese proceso, recién va a pasar a la etapa de investigación en el ámbito penal a cargo de las fiscalías penales o de familia.
para su proceso de sanción en el caso de que efectivamente se hayan cometido dichos actos, o para su proceso de archivamiento en el caso de que no hayan sido ciertas. Pero este proceso de tutela especial no se encarga de verificar de que si efectivamente se cometieron los hechos o no se cometieron. Solamente se encarga de emitir una medida de protección. Podremos señalar de que eso no sería tan justo, no es tan justo para muchos que pueden ser denunciados, tal vez no han cometido el delito. Pero gracias a este proceso especial y la ley 30 de 64, alguien que denuncia violencia contra la mujer, pues inmediatamente el que toma conocimiento el juez de familia va a emitir la medida de protección. Como en algunos casos graves, también que lo hemos visto en la sociedad. El caso del señor Cuba, que fue denunciado por el delito contra la libertad sexual, en este caso de una menor. Entonces, el artículo 16 del reglamento señala que debe existir mínimo formalismo para la tutela especial. ¿Por qué señala que debe haber mínimo formalismo? Lo que pasa es que esta ley se crea a raíz de que puedes poner una denuncia por violencia física, pero capaz el agresor pueda atentar contra la vida al enterarse de que está siendo denunciado penalmente. Y podría no solo cometer el delito de violencia en la modalidad de agresión física, sino también atentar contra su vida. Entonces, esta medida de protección es para que haya ese alejamiento y no ocurra más allá de lo que fue denunciado y proteger la vida. Razón por la cual es que los plazos son inmediatos, rápidos. Ahora bien, el artículo 16, 17 y 18 de la ley, aplicación de la ficha de valoración de riesgo sin la presencia del agresor. Esto es para la víctima, que van a evaluar si hay un riesgo grave, leve. Entonces va a depender de la ficha de valoración del riesgo. Ahora, el artículo 19 de la ley también señala que los plazos cortos para las audiencias. Razón por la cual es que audiencia que se programa e inmediatamente se dicta la medida de protección, dando un resultado dentro de las 72 horas que establece la norma para el juzgado de familia. Ahora bien, el artículo 40 de la ley prohíbe la confrontación y careo. No puede haber un enfrentamiento entre el agresor y la víctima. Es un proceso especial. Y el artículo 40 de la ley dice prohibición de conciliación. A eso es lo que me refería. De que en este tipo de delitos no hay conciliación. En este proceso especial se emite la medida de protección y se pasa a una investigación preliminar, y en el caso de que pase la valla de la sospecha simple, se tendrá que formalizar y continuar la investigación preparatoria y pasar a ser procesado el investigado. Y en el caso de que supere la valla de la sospecha reveladora, habrá una acusación en el cual en el ámbito penal, procesal penal, tendrá que pasar a la etapa intermedia y posteriormente afrontar su juicio oral, su última oportunidad para hacer prevalecer la presunción de inocencia del imputado. Por supuesto, todos estos procesos se deben llevar respetando los derechos constitucionales, tanto de la víctima, obviamente del imputado también. Porque si nosotros actuamos sin razonamiento, sin criterio, sin lógica, entonces también podemos agravar la situación de una persona que no tiene nada que ver en el hecho, como en muchos casos que ha sucedido. Hay una sentencia que se acaba de publicar de que mediante una demanda de revisión judicial se da libertad a una persona que fue condenada a 32 años de pena privativa de libertad y 7 años en la cárcel
y recién se dan cuenta de que fue una denuncia por venganza. ¿Cómo no pudieron darse cuenta el juez de primera instancia, jueces de segunda instancia, la Corte Suprema? Tal vez llegó en un habeas corpus hasta Tribunal Constitucional. Ahora bien, las etapas, tenemos la etapa de protección, conforme hemos señalado, a cargo del juzgado de familia, y la etapa de sanción, que después de que sale de las manos del juzgado de familia que emite su medida de protección, pasa a Fiscalía Penal o Fiscalía de Familia, que se va a encargar de la investigación y posterior proceso que va a continuar para su sanción y juzgamiento. Ahora bien, medida de protección. El Tribunal Constitucional ha establecido qué debemos entender por una medida de protección. ¿A qué se refiere? Dice. La medida de protección es, dice, el impedimento de acercamiento, impedimento de comunicación, prohibición de tenencia de armas. Además, el juzgado de familia, aparte de emitir una medida de protección, también puede señalar las medidas cautelares, como alimentos, régimen de visita, tenencia temporal, hasta la sentencia. Ojo, que este tipo de medidas se encarga el juzgado de familia. Alimentos, régimen de visitas, tenencia, etcétera. Pero bajo esta denuncia de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, el juzgado de familia también, hasta que se emita la sentencia, pueden emitir esas medidas cautelares. Ahora bien, la declaración de la víctima debe ser practicada bajo la técnica de entrevista única. La valoración de la prueba de la víctima. Conforme el acuerdo plenario 2/2005 señala, debe existir ausencia de increíbilidad subjetiva, verosimilitud, persistencia en la incriminación. ¿Qué quiere decir ausencia de increíbilidad subjetiva? De que la denuncia no sea para hacer daño a otro u otro motivo. Si existe que es por odio, por venganza y se acredita, entonces no existe ausencia de increíbilidad subjetiva. Ahora, verosimilitud, que la declaración de la víctima debe ser corroborada de manera periférica con los demás elementos de convicción. ¿Para qué? Para que sea creíble. Caso contrario, no va a haber verosimilitud. Conforme señala el acuerdo plenario 2/2005, que es de obligatorio aplicación. Si la víctima declara, dice una cosa en su declaración ante cámara, GC, y después dice otra cosa, se contradice, y además esa declaración no es corroborada con el certificado médico legal, con la evaluación psicológica, testimoniales directos, testimoniales referenciales, entre otros, entonces definitivamente no hay verosimilitud. Persistencia en la incriminación. La declaración debe sostenerse en el tiempo. Lo que no existió en la realidad será difícil de sostener en el tiempo. No se puede sostener si algo es mentira. Tarde o temprano salen medios probatorios que evidencian de que esa declaración en cámara gesell no es tan real. Ahora bien, el cumplimiento de las medidas de protección. Con ello vamos a concluir. Ya les había señalado de que en el incumplimiento de las medidas de protección, el Código Penal ha agravado terriblemente. El artículo 368 señala de que se configura el delito de desobediencia y resistencia a la autoridad cuando tú incumples con las medidas de protección dadas bajo la ley 3364, delitos amparados bajo la ley de la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. La pena será no menor de 5 ni mayor de 8 años de pena privativa de libertad, que antes era de 3 años ni mayor de 6 años. Entonces es evidente que el artículo 368 ha sido modificada para este tipo de delitos terriblemente y agravándose la pena de manera terrible. Muy bien, he concluido con mi ponencia respecto al impacto de la ley 3364